Voltéese, jefe. ¡Dese prisa, Carlyle! ¿Lo sacará de ahí o no? ¡Muy bien, rostros blancos! ¡Vamos a salir! ¡Pero saldremos disparando! ¡Prepárense para la guerra! El Viejo Oeste es lugar de numerosas leyendas, de duelos míticos y personajes épicos. Algunos de estos personajes de aquel momento pasaron a la historia como ladrones o policías de un tiempo muy diferente al actual. En el video de hoy vamos a conocer la vida y la muerte de 10 legendarias figuras del Viejo Oeste. No te pierdas nada para conocer a todos. Bud Masterson, William Barclay Masterson. O como fue mejor conocido, Bud fue un sheriff seductor y vanidoso a quien le gustaba pasear por la ciudad en calesa y vestido como un dandy. Pero también era un hombre de acción, un virtuoso de las armas. Aunque nació en Quebec, creció en Wichita, donde empezó a trabajar como cazador de búfalos. Tras varios sucesos que pusieron de manifiesto su habilidad con las armas, en 1876 fue nombrado ayudante del sheriff en Dodge City, donde coincidió con Wyatt Earp. Desde ese primer nombramiento, la carrera de Bud Masterson como agente de la ley fue fulgurante. Ejerció como sheriff en varias de las ciudades más conflictivas del oeste, y su labor fue muy reconocida. Pero la atracción que sentía Masterson por las ciudades tumultuosas no respondía a razones morales o profesionales, sino a las oportunidades que le ofrecían para desarrollar su gran pasión, el juego. Convertido en uno de los hombres más famosos del oeste, Masterson acabó sus días en el este. Se introdujo en el floreciente mundo de las apuestas pugilísticas y terminó trabajando en Nueva York como periodista deportivo en el diario The Morning Telegraph. Jesse James, conocido como el legendario forajido de Estados Unidos, es una figura icónica en la historia del crimen y la cultura popular. Nacido en Missouri durante la Guerra de Secesión, James se convirtió en un líder guerrillero y luego en un famoso ladrón de bancos y trenes. El acontecimiento que marcó un punto de inflexión en la vida de Jesse James se produjo en 1875, cuando miembros de la agencia de detectives Pinkerton, muy probablemente contratados por el gobierno o quizás por los Robber Barons, un poderoso grupo de empresarios que dominaron la industria norteamericana en el último tercio del siglo XIX, decidieron acabar con ellos debido al peligro que representaban para sus intereses económicos. Así, la noche del 25 de junio de ese mismo año, lanzaron una bomba contra su casa. Jesse y su hermano Frank no se encontraban allí ese día, pero no así su madre, que perdió un brazo a consecuencia de la explosión, y su medio hermano Archie, de 8 años, que murió en el atentado. Este hecho desató una oleada de indignación entre la población, puesto que los James eran muy queridos por actuar a menudo en favor de los más desfavorecidos. Un año más tarde, tras dar un golpe en el pueblo de Northfield, las cosas se torcieron para los forajidos, que fueron repelidos a tiros por los habitantes. Solo Jesse y Frank salieron con vida. El resto de la banda resultó muerta o detenida. Pero los James no se dieron por vencidos y formaron un nuevo grupo de delincuentes. Por entonces, el gobernador de Missouri ya había puesto precio a sus vidas. Fue entonces cuando Robert Ford, uno de los miembros de la cuadrilla, que aspiraba a dirigirla en lugar de Jesse, pensó que era su oportunidad. Con la excusa de planificar un nuevo golpe con Jesse, acudió a su casa con la intención de matarlo, y aprovechando un momento en que éste se encontraba desarmado, en el que algunas fuentes dicen que estaba colgando un cuadro, le disparó por la espalda, huyendo junto con su hermano Charlie. Pero sus planes acabarían fracasando, puesto que de la recompensa prometida solo cobraron $500 cada uno. Calamity Jane. Martha Jane Canary era la mayor de 3 hermanos. Alrededor de 1863 la familia vendió su granja y se dirigió al oeste hacia Montana, aparentemente atraída por las florecientes ciudades mineras. Cuando Calamity tenía 8 años, su madre murió de una neumonía y toda la familia se trasladó a Montana. A los 15 años esta joven vaquera ya se quedó totalmente sola y empezó su leyenda. Tenía que ganarse la vida y estaba dispuesta a cualquier cosa para hacerlo. Había crecido en un territorio hostil en el que aprendió todas las tareas del campo. Participó en las peligrosas misiones de guerra y bailó para los soldados de noche. Los documentos de la época la sitúan trabajando en una lavandería en la que se preparaba la ropa para los obreros que estaban trabajando en la construcción del ferrocarril de Wyoming. Por las noches se ganaba un extra como bailarina y prostituta. Uno de sus toques distintivos fue el de ponerse unos pantalones y hacerse pasar por un vaquero. Su disfraz de hombre le funcionó en más de una ocasión, tanto que la acabaron confundiendo con uno de ellos, codeándose con los más famosos de la época.
Wild Bill Hickok fue uno de sus amantes. Este famoso pistolero de la época se enamoró de la joven Calamity. Ambos protagonizaron algunos encuentros que pasarán a la historia del lejano oeste. Su relación fue tan intensa que, pese a, según dicen, conocerse 6 semanas antes de la muerte de Wild Bill, Calamity nunca lo olvidaría. Clinton Burke fue una de sus parejas más conocidas. Se les pudo ver juntos El Paso, Texas, en 1885 hasta 1889. Fueron capaces de hacer crecer su fama hasta el mundo de crear diversas leyendas alrededor de Jane. Dicen de ella que se casó con 12 hombres, con los cuales solo tuvo 2 hijos. Un niño que murió a los pocos años de vida y una niña que vivió hasta 1960. Como muchos de su generación, acabó con problemas de alcohol que la llevaron a morir prematuramente cuando apenas había cumplido 50 años. Fue enterrada junto a Wild Bill Hickok, su primer amor y, según cuentan, el último nombre que pronunció antes de morir, Billy the Kid. Esta leyenda del lejano oeste nació a finales de los años 60. En 1870 se trasladó con su madre a Kansas. Allí abrieron una lavandería y recibían huéspedes en su casa. Según dice la leyenda, con tan solo 12 años mató por primera vez a un hombre, solo porque había ofendido a su madre. Catherine falleció y Billy, de 14 años, tuvo que sobrevivir trabajando como lavaplatos y haciendo otros trabajos mal pagos. En estas circunstancias comenzó su vida delictiva, cometiendo robos de poca monta y sufriendo los primeros arrestos. Billy pasó gran parte de su juventud en el ambiente de los salones de la frontera. En Silver City se unió a Jack, un delincuente con el que cometió diversos delitos. Luego se mudó a Lincoln, Nuevo México, y para sobrevivir, se unió a uno de los grupos de ganaderos que luchaban a los tiros entre sí por la conquista del oeste. Pronto se dio cuenta que le era más rentable dedicarse al cuatrerismo, por lo que armó una banda de forajidos conocida con el nombre de The Rustlers. De esta forma se convirtió en el hombre más buscado de todo el oeste, llegando a ofrecer hasta $500 de recompensa por entregarlo, una suma de dinero muy importante para la época. La prensa sensacionalista comenzó a seguir sus delitos y generó un creciente interés de los lectores. El hecho más significativo se dio en 1878, cuando el pistolero le tendió una emboscada al sheriff Brady. Ante este asesinato, el entonces nombrado gobernador de Nuevo México, Lew Wallace, intentó acabar con este conflicto, por lo que ofreció una amnistía para los implicados en el plan de Billy, excepto para él, quien fue nombrado como enemigo número 1 del estado. Fue un amigo de la infancia de Billy, Pat Garrett, quien, nombrado sheriff del condado de Lincoln, se centró más en su captura. Lo arrestó en diciembre de ese año y le condenaron a la horca, pero Billy pasó rápidamente de ser pistolero a forajido, pues consiguió escapar de la cárcel tras asesinar a quienes le custodiaban. No obstante, esta especie de libertad no le duró mucho tiempo, pues finalmente fue acorralado un día como hoy de 1881 por Garrett, a las afueras de Fort Sumner, e inmediatamente asesinado, de la misma manera que él había perpetrado sus crímenes, a sangre fría. Hay varias versiones sobre la muerte de Billy. Algunos estudiosos afirman que murió desangrado por las heridas de un tiroteo, mientras que otros sostienen que tan solo bastó un disparo de escopeta en el estómago. Incluso ciertas teorías afirman que el cadáver no era realmente del joven, o que Garrett realmente disparó sin saber a ciencia cierta si se trataba de él, por la oscuridad de la noche. Debo ponerme en camino. Tengo que ir a cobrar un dinero. Volveré en 2 días, muchachos. Contaré 8 días hasta el amanecer, Billy. Es mejor que estés de rodillas y pidas el reconocimiento de tu señor y maestro. Pat, envía esa mula lejos de mí porque tal vez le rompa el alma. Desearía que lo intentaras. Wild Bill Hickok. Si bien hablamos un poco sobre este personaje, merece su sección completa sin dudas. El salvaje Bill era un excelente explorador y pistolero. Su cinturón contaba con hasta 36 muescas como resultado de los duelos que había ganado, incluido el nombre de Davy Stott, a quien mató en el duelo abierto más conocido del viejo oeste a una distancia de 65 metros, pero además era un gran jugador de póker y una persona precavida. O solía serlo hasta el 2 de agosto de 1976, el día en que fue asesinado en el salón Natal & Manns de Deadwood mientras jugaba con Carl Mann, Charles Henry Rich y Captain Massey. Hickok normalmente se sentaba de cara a la puerta para controlar su espalda, algo habitual en una época en la que nunca se estaba suficientemente seguro, pero también para que nadie pudiera leerle las cartas.
Sin embargo, ese día los mejores sitios estaban ya ocupados, y además el local contaba con 2 puertas de entrada, la principal y una trasera. Wild Bill se encontraba jugando su mano mientras pronunciaba sus últimas palabras. «El viejo zoquete me ha roto la mano», fue lo que dijo justo antes de que un delincuente conocido como Jack McCall se le acercara por la espalda y le disparara un tiro en la nuca con su Colt. La bala disparada a quemarropa acabó en la muñeca de Massey, quien se sentaba a su lado. Según las fuentes, Wild Bill cayó al suelo sin soltar ninguna de sus cartas, una doble pareja de ases y ochos que hoy es conocida como la mano del muerto. Nunca se lograron esclarecer los motivos reales del asesinato de Wild Billy, ya que mientras Jack McCall mantenía que buscaba venganza por el asesinato de su hermano, otras fuentes desmentían que este último tuviera tal hermano y lo señalaban como uno de los sicarios contratados por los grandes casinos. Buffalo Bill Cody. No solo cruzó las grandes llanuras de Estados Unidos cuando éstas aún eran territorios prácticamente inexplorados por el hombre blanco, sino que también fue aventurero, soldado, explorador y cazador de bisontes, algo que ahora sabemos contribuyó de un modo definitivo al ocaso de la forma de vida tradicional de los indígenas americanos. A los 20 años conoció a una bella chica, Louise Frederici, con la que se casó y puso un negocio de conducción de carruajes para los hoteles, pero no le fue bien y quebró. Por esa fecha, 1.200 hombres trabajaban tendiendo vías para el incipiente ferrocarril y su alimentación presentaba numerosos problemas. Bill ofreció a la compañía proporcionarle carne fresca a diario. Con su caballo adiestrado para la caza del bisonte y con su fusil infalible, en 18 meses cazó la increíble cantidad de 4.280 búfalos, lo que le valió el mote de Buffalo Bill. En esa época se llamaba erróneamente búfalos a los bisontes, pero es una denominación incorrecta porque los búfalos son originarios de Europa y Asia. Buffalo Bill recorrió durante muchos años todos los estados de su país y también Inglaterra, donde cosechó éxitos y fama ganando mucho dinero, pero lo perdió todo en malos negocios y mal aconsejado. Desesperado por este brusco cambio en su vida, comenzó a beber como una salida a sus muchos problemas. En algunas ocasiones de la presentación de su espectáculo estaba tan ebrio que varias veces estuvo a punto de caer de su caballo. Sus manos temblorosas perdieron la puntería. Todo fue lentamente viniéndose abajo. Y para completar su cuadro de situación, su esposa, harta ya de todo lo que estaba pasando, lo abandonó, no sin antes quitarle lo poco que le quedaba. A esta altura, Buffalo Bill, cansado, viejo, enfermo y en la pobreza, se refugió en la casa de su hermana en Denver, Colorado, donde finalmente falleció a los 77 años. Belle Starr. Nació como Mira en una familia de granjeros que poco a poco prosperó y se dedicó a la administración de establos y alojamientos. De niña recibió clases de música, de piano y de lenguas clásicas. No obstante, también disfrutaba montando a caballo y manejando armas de fuego junto a uno de sus hermanos. Con la Guerra Civil estadounidense, su hermano formó parte de una guerrilla y ella realizó labores de espionaje para el bando sureño, lo que la puso en contacto con pandillas de delincuentes. A los 18 años se casó con Jim Reed, quien más adelante se relacionó con el delincuente Cherokee Tom Starr. El esposo de Mayra se involucró en la venta ilegal de whisky, en el robo de ganado, en atracos, en la circulación de dinero falsificado e incluso fue acusado de asesinato, lo que hizo que la familia, que ya había tenido 2 hijos, huyera de un lado a otro. En 1874 fue abatido por la policía. 6 años después, Mayra se casó con Sam Starr, hijo de Tom, y adoptó su nuevo nombre, Belle Starr. Los problemas con la ley no cesaron y llegaron a ser apresados en el fuerte Detroit, donde permanecieron 9 meses. La mujer, que ya contaba con fama de relacionarse con delincuentes y de vivir intrépidas aventuras, volvió a enviudar en 1886, lo que la llevó a convivir con el bandolero Jack Spaniard, que fue ahorcado poco después. No cabe duda de que Belle Starr vivió situaciones inusuales y de riesgo, la mayoría de ellas relacionadas con asuntos al margen de la ley. Fue detenida y culpada de algunos delitos de los que luego fue absuelta. Los medios de comunicación de la época la retrataban como una intrépida criminal del lejano oeste, que frecuentaba salones de vaqueros y que empuñaba pistolas con frecuencia. Fue asesinada en 1889 mientras volvía a su hogar, aunque nunca se pudo saber quién terminó con su vida. Annie Oakley. Cuenta la leyenda que Annie Oakley era una tiradora tan hábil que frustró sin ayuda robos de trenes, disparó a osos y panteras
y mató a un lobo que ya la tenía en sus garras. Su destreza con las armas pronto se hizo conocida. Fue invitada a Cincinnati para participar en un concurso de tiro con el célebre Frank Butler, quien había apostado que nadie en la región disparaba mejor que él. Annie no solo ganó la competencia, sino que también a él. En 1884 conocieron a Buffalo Bill y pasaron a formar parte de su legendario Wild West Show, grandioso espectáculo que recreaba escenas del viejo oeste. Durante casi 20 años Annie fue la principal atracción del show. De todas partes acudían a ver a esta mítica tiradora. Coleccionó innumerables premios y trofeos, y por cierto, mucho dinero. Terminó sus días instalada en Cambridge, escribiendo artículos para revistas deportivas y entrenando a mujeres en el manejo de armas de fuego. Murió el 3 de noviembre de 1926, a los 66 años de edad. Frank Butler lo hizo 18 días después. Butch Cassidy y Sundance Kid. Cassidy, nacido como Robert Leroy Parker, y Sundance Kid, alias de Harry Longabaugh, desembarcaron en Buenos Aires en marzo de 1901, después de liderar una banda legendaria, la Pandilla Salvaje, conocida por sus asaltos contra bancos y empresas ferroviarias. Butch Cassidy y su banda del desfiladero... Butch Cassidy y su banda, ese soy yo. ¿Queréis que Harvey haga los planes, que piense por todos, que dé las órdenes? Cállate, News, ya basta. No, aún queda lo mejor, Butch. Se sabe que participaron también en el atraco Flat Curry y News Carver. Los acompañaba una joven de poco más de 20 años, llamada Ethel o Eta, una maestra o una prostituta, ya que las versiones divergen, compañera de Sundance. Harry Place abrió una cuenta en la sucursal porteña del Banco de Londres y el Río de la Plata, y 2 meses después el trío viajó hacia el sur para establecerse en el valle de Cholila, en el noroeste de Chubut. Allí levantaron una cabaña al estilo americano, que todavía está en pie, donde empezaron a nuclear a otros norteamericanos que vagaban en busca de fortuna. El noroeste de Chubut era un sitio ideal para los bandidos no solo por las posibilidades que ofrecía para la cría de ganado. A principios del siglo XX parecía una tierra de nadie, ya que formaba parte de la extensa franja de territorio en litigio con Chile y carecía de dueños, aunque buena parte de las mejores tierras había sido prácticamente regalada a los empresarios británicos asociados en la Compañía de Tierras. En abril de 1902 Cassidy se presentó en la Dirección de Tierras y Colonias, en Buenos Aires, diciendo que había colonizado un lote de 625 hectáreas y reclamaba su título de propiedad. Al mes siguiente firmó una petición de pobladores de Cholila dirigida al Ministerio de Agricultura con el mismo fin. La agencia Pinkerton, un cuerpo de policía privada al servicio de grandes empresas, lo seguía buscando en los Estados Unidos. A través del espionaje sobre la correspondencia de familiares, averiguaron que Butch y Sundance estaban en la Argentina. En marzo de 1903, llegó a Buenos Aires el detective Frank DiMaggio, con la misión de obtener más datos. DiMaggio se reunió con el jefe de policía de Buenos Aires, Francisco de Beasley, y con el cónsul honorario de su país, George Newbery, y les entregó un abultado dossier que contenía los prontuarios y las fotografías de Butch, Sundance y Eta, además de material periodístico sobre sus andanzas al frente de la Pandilla Salvaje. Esa información fue mantenida en secreto y recién se divulgaría 2 años después. El 19 de diciembre de 1905, Cassidy y Sundance se despidieron de la Argentina con un asalto. Ese día se presentaron con 2 cómplices en la sucursal del Banco Nación en Villa Mercedes, San Luis, y después de tirotearse con el gerente Emilio Hartlip, su hija adolescente y un vecino se llevaron el dinero del tesoro. Pasaron a Chile, desde donde Cassidy y Sundance fueron a Bolivia con el viejo sueño de montar una estancia y criar ganado. Como no tenían dinero, volvieron al único modo que conocían para financiarse, el robo. Porca vida. ¿Puedo moverme? ¿Moverse? ¿Qué quiere decir? No le comprendo. Me ayuda mucho. Sí. El 6 de noviembre de 1908, después de asaltar al pagador de una compañía minera, un pelotón del ejército boliviano cercó a los bandidos en una casa del pueblo de San Vicente. El tiroteo se extendió durante la noche. Butch mató a un soldado y Sundance cayó herido. No había escapatoria. Tras una pausa en el enfrentamiento, se escucharon 2 balazos en la pieza donde estaban los norteamericanos.
Butch había dado muerte a su compañero para después quitarse la vida. Luego de ver estos casos, cuéntanos en comentarios. ¿Conocías todos estos casos? Te leemos atentamente abajo.